Vamos a cambiar de tema. A mediodía, un informe de Naciones Unidas constató violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales en Venezuela. El informe, que es fruto de una investigación de más de un año, donde los investigadores analizaron 223 casos desde el año 2014 en adelante, plantea además que Nicolás Maduro y parte de la cúpula de gobierno sabía perfectamente sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, sobre estos crímenes. Vamos a conversar de este asunto. Estamos en contacto con el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Gracias por estar con nosotros, José Miguel. Al contrario, un placer estar con CNN Chile. José Miguel, esto no es una sorpresa, aunque sí es muy doloroso el reporte por la brutalidad que plantea, pero no es una sorpresa, digo, porque es algo que han venido denunciando distintas instituciones a nivel internacional. Ustedes mismos también lo han hecho en un trabajo en terreno importante, pero me gustaría saber cuál es la importancia que tiene este documento, porque es una misión de la ONU la que lo ha constatado. Efectivamente, como bien lo has dicho, muchos de estos hechos se conocen. Sin embargo, este documento es el más fuerte que Naciones Unidas ha elaborado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En varios sentidos. Primero, porque describe con lujo de detalles gravísimas violaciones, las más graves, y las califica como crímenes de lesa humanidad. Esa no es cualquier categoría. Claro. Estamos hablando de ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias cometidas de una manera sistemática y en la medida en que existan evidencias que obedecen a un plan oficial y con el conocimiento de las máximas autoridades, que es precisamente lo que el informe acredita. Eso lo convierte el informe en un hecho realmente sin precedentes. Sí. José Miguel, ¿qué rol le atribuye el informe a Nicolás Maduro, al ministro de Defensa y a otros de los integrantes de la cúpula, digamos, del gobierno de Maduro? Mira, esto es una especie de, en derecho penal, sería una acusación formal prácticamente. Y no solo a Maduro, que en los hechos es el jefe de Estado, sino también a Diosdado Cabello, que es su brazo derecho, uno de los tipos más poderosos en la dictadura de Venezuela, ministro de Defensa, ministro de Interior y varios agentes de inteligencia, jerarcas del aparato de inteligencia y de seguridad del régimen. El rol que les atribuye es de conocimiento, que no es una cuestión menor, conocimiento y dirección de toda esta política represiva. Le va a quedar muy difícil a partir de hoy a Maduro y a sus socios más cercanos el intentar sostener o pretender que ellos no conocían que estos hechos se cometieron a sus espaldas, que son casos aislados, en fin, porque acá la acusación va directamente con nombre y apellido contra las máximas autoridades de la dictadura de Venezuela. Es decir, cuando plantea acá que hubo conocimiento, pero también dirección, lo que está diciendo es que acá hubo instrucciones de parte de Nicolás Maduro para establecer estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Efectivamente, es decir, acá Maduro y las otras autoridades no están respondiendo en la terminología que se usa muchas veces por omisión o por responsabilidad de mando. Es decir, porque es la máxima autoridad, entonces se supone, se presume. Acá la acusación es mucho más fuerte que esa y creo que allana el camino para que estas autoridades venezolanas eventualmente respondan por sus responsabilidades por estos crímenes masivos ante la Corte Penal Internacional. Ese punto es muy relevante porque acá en el fondo hay insumos jurídicos de un informe de esta investigación que permitirían exigir responsabilidades a nivel internacional, entonces, para Maduro o alguno de sus socios. A ver, creo que se abren dos caminos. El primero es el de la jurisdicción universal, es decir, que un juez, por ejemplo en Europa o en América Latina, que tenga conocimiento de estos hechos y que bajo su jurisdicción se encuentre alguna de estas personas, algunos de estos personajes mencionados en este informe, creo que hay suficientes antecedentes para que, tal como se hizo con Pinochet en Londres, se abra una investigación de esta naturaleza. Pero al mismo tiempo, me parece que es un fuerte impulso
para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha abierto una investigación preliminar sobre la situación de Venezuela, avance a la nueva etapa y ya formalice una investigación contra ese régimen. Sí. José Miguel, ¿qué precedentes hay en la región, acá en Latinoamérica, para situaciones de este tipo? Considerando el contexto en el que se ha desarrollado también la situación allá en Venezuela, Nicolás Maduro ha planteado y el chavismo en general ha defendido este proceso, le da credenciales democráticas, etcétera. Tiene características que lo hacen particular para su análisis. Por eso te pregunto por los precedentes. No, a ver, esto no tiene precedentes, para empezar. No tiene ¿Qué es lo que no tiene precedentes? No tiene precedentes el que exista un grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que trabaja paralelamente e independientemente de la oficina de Michelle Bachelet y que se dedica a examinar únicamente los crímenes más graves cometidos por la dictadura de Venezuela. Eso no se había hecho en América Latina, se ha hecho en otras regiones del mundo, en el Medio Oriente, en África, en Asia, cuando el Consejo de Derechos Humanos determina que está ante situaciones realmente extremas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que esto representa para la dictadura de Maduro, yo creo que lo deja más desprestigiado, lo deja más aislado, lo deja más expuesto a nivel nacional e internacional y por último, y eso me parece muy importante, también lo deja más debilitado en lo que es el ejercicio del poder al interior de Venezuela y como interlocutor de la comunidad internacional. Sí. José Miguel, en el informe hay antecedentes más bien que apuntan directamente a la policía política en Venezuela, al rol de la policía también en estas ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es lo que podría hacer Venezuela respecto a ellas? ¿Hay alguna posibilidad de que sean disueltas, por ejemplo? No, ninguna. No hay ninguna posibilidad. Lo que también demuestra el informe, y es algo que nosotros hemos documentado en el pasado, es que allí no hay un poder independiente capaz de frenar abusos, de investigar estos abusos, de ejercer una especie de contrapeso frente al poder de los militares, porque en Venezuela, digámoslo como las cosas como son, lo que hay es una dictadura militar que tiene una cabeza que se llama Nicolás Maduro, pero es un régimen fundamentalmente militar que es donde descansa el poder de Nicolás Maduro. También, y respondiendo a tu pregunta, el Poder Judicial, según este informe, y en eso coincido plenamente, es un poder que hace parte de la represión del régimen. Es decir, no solo es un poder que calla y que omite ejercer sus fueros y defender las libertades públicas, es un poder judicial que curiosamente hace parte del brazo represivo del gobierno y que se utiliza para perseguir a los enemigos del régimen y para darle una especie de manto de cierta legalidad a los abusos que se cometen a diario en Venezuela. Lo que hace prever también que no vaya a cambiar mucho el escenario probablemente allá en Venezuela. José Miguel, solo para cerrar, me gustaría tomar las explicaciones que ha dado, la respuesta que ha dado el gobierno venezolano. El canciller Arreaza ha dicho que este es un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, una misión fantasma dirigida contra Venezuela. ¿Qué te parecen esos argumentos? Mira, son epítetos propios de alguien cuyo salario se lo paga Maduro precisamente para intentar contrarrestar o perforar la credibilidad de un informe de esta naturaleza. Pero imagínate tú si dice que este informe se hizo a distancia y que no fueron a Venezuela. Pero, a ver, no fueron a Venezuela porque el gobierno de Venezuela no les permitió ingresar a Venezuela. Sí. Pero hay decenas de casos en el mundo entero de informes similares que se hacen cuando, independientemente del viaje al país, porque la dictadura niega los permisos para ingresar. Me parece que es realmente una actitud descarada del régimen. Intentar favorecerse su propio dolo, decir, mire, nosotros no los dejamos entrar, a pesar de que nos solicitaron, por lo tanto el informe no tiene ningún valor. Claro. Creo que el informe se defiende por sí solo, y es cuestión de revisar las 400 páginas que contienen pruebas, casos contundentes y consistentes que demuestran
la aplicación de una política sistemática y masiva de las peores violaciones a los derechos humanos que hemos visto en la región en el último tiempo. Otro punto negro en la historia de Latinoamérica. Gracias por este contacto, José Miguel, muy amable. Al contrario, un placer.